Hola de nuevo, vamos a seguir compartiendo en este estudio de eclesiología acerca de lo que es el liderazgo bíblico. Vemos en el libro de los Hechos que evidentemente había un liderazgo de parte de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, y entre ellos había tres que están más cercanos a Jesús, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Cuando Jesús manda ese Espíritu Santo a gobernar la iglesia, está claro que el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Pero humanamente destacamos en el libro de los Hechos la figura de Pedro. Pedro es un líder nato, ¿no? Es un hombre impulsivo, es un hombre generoso, es un hombre sencillo, es un hombre de pocas letras, dice cuando hablan de él en Hechos los del concilio que lo estaban acusando junto con Juan, dice, estos dos son hombres de pocas letras, reconocemos eso. Es decir, no eran gente instruida. Pero vamos a ver que en esta primera iglesia, el que lleva la primera voz cantante, por lo menos como voz de la iglesia, es Pedro. Pedro da el primer discurso ante los 120 en el aposento alto, en Hechos 1:15. También Pedro hace la primera predicación o exposición, defensa de la resurrección de Cristo delante de la gente y se convierte en cerca de 3.000. Después Pedro y Juan son los dos que van sanando gente, que son encarcelados. Luego de la excarcelación se ve que Pedro sigue siendo una persona muy influyente dentro de esta primera iglesia, dentro de este primer año de vida de la iglesia de Jerusalén. Siempre se habla de Pedro y los apóstoles. Entonces, el libro de los Hechos nos va a dividir dos grandes liderazgos. En los primeros capítulos, hasta el capítulo 9 más o menos, vamos a tener el liderazgo de Pedro bien definido. Y después, en los siguientes, vamos a ver la historia de Pablo en diferentes ámbitos. Es decir, ellos no están juntos en el mismo sitio. Vamos a ver que también hay otros líderes, porque en esa época no nos vamos a olvidar que las comunicaciones no eran como ahora. Si uno quería ir de una ciudad de Jerusalén a Éfeso, uno podía tardar 2 meses en llegar. Es decir, los líderes que habían en las distintas ciudades eran quienes tenían que lidiar con los problemas. O sea, Pedro desde Jerusalén no lidiaba con los problemas de toda la cristiandad, pero evidentemente es un hombre de referencia, aunque siempre se lo menciona junto con los apóstoles. Entonces, tenemos este primer liderazgo que vemos entre los apóstoles. Y sobre todas las cosas, nosotros lo que vemos hoy en la iglesia y con lo que tenemos que trabajar es sobre todo con el orgullo del líder. Porque el liderazgo bíblico es un liderazgo desprovisto de orgullo, es un liderazgo funcional. Es decir, Pedro hace lo que sea mejor para la extensión del reino de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos la vida de Pedro, no vemos que Pedro hace las cosas que a él le convienen o bueno, vamos a actuar políticamente para reforzar mi posición de liderazgo. Eso jamás se ve en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tenemos un Pedro que anda siempre junto con los otros discípulos. Tenemos un Pedro que cuando tiene que moverse de ciudad, se mueve de ciudad. Tenemos un Pedro que está interesado por la vida de las personas. Y finalmente tenemos un Pedro que también le es revelado el ministerio a los gentiles. Es decir, cuando la iglesia se abre por primera vez de los judíos a los gentiles, al primero que se le manifiesta es a Pedro, en aquel suceso de Cornelio, cuando se le aparecen estos ángeles y le dicen Pedro, mata y come, y lo desestructura un poco de su estructura judaica, ¿verdad? Pero entonces tenemos otros líderes también que van apareciendo en el libro de los Hechos, como es Esteban, como es Felipe, como es Bernabé, que son líderes importantes dentro de la iglesia, como es Juan mismo también, que es otro líder importante, Santiago, que es el que finalmente después que Pedro sale
de Jerusalén, es el que queda a cargo de la iglesia de Jerusalén. Después, ya en el capítulo 9 vamos a ver la conversión de Pablo y vamos a ver también una cierta relación de Pablo y Pedro, que son dos personas fundamentales en la extensión de la iglesia. Después de que Pedro es encarcelado, Pedro lo que aparentemente deja Jerusalén y se va a predicar a otras ciudades también de Medio Oriente, de Siria, y después finalmente lo que la tradición nos enseña es que es crucificado en Roma. Ahora, lo que sí es importante destacar es que aparentemente Pedro nunca ejerció su apostolado en Roma. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, lo podemos ver en muchas cosas. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando Pablo envía saludos a la gente de Roma, porque Pablo sí llega a Roma, desarrolla un ministerio en Roma, conoce la gente de la iglesia de Roma, y Pablo frecuentemente envía saludos a la gente de Roma, y sin embargo jamás menciona a Pedro. Y no creemos en absoluto posible de que Pablo ignorara a Pedro. Es más, incluso en un momento que dice que los creyentes de Roma lo han abandonado a Pablo, no podemos creer en lo más mínimo que Pedro esté entre esos creyentes que han abandonado a Pablo. Es decir, no hay evidencia de que Pedro haya estado ministrando en Roma. Lo que sí hay una posibilidad es que Pedro haya sido llevado a Roma para ser muerto, martirizado y muerto en la misma época que Pablo, bajo el reinado de Nerón. Es decir, básicamente es importante ver que el liderazgo de la iglesia no es un liderazgo personalista, es un liderazgo basado en seguir al Espíritu Santo. Pedro es un líder formidable y es un tipo, a mí me encanta porque es un tipo que siempre va al frente y que reconoce también sus errores. Y este es el modelo del primer liderazgo que tenemos en la iglesia. Gente que no tiene miedo de hablar la palabra de Dios, que no tiene una agenda propia en cuanto a cuáles son sus ambiciones personales. Y tenemos un líder que marca a la iglesia de una forma bastante poderosa. Y bueno, obviamente, como dijimos antes, no es el único líder, pero es el que la Biblia menciona más en estos primeros capítulos de los Hechos, y evidentemente es una persona a la cual se respeta mucho dentro de esta primera iglesia de estos primeros 100 años. Así que finalmente, como dice Pedro, en su segunda carta termina diciendo: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador.